Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches, queridos hermanos, muchísimas gracias por estar en sintonía de su programa Sanamente, recordando un poquitito lo que vimos la semana pasada y estábamos hablando de la prevención del suicidio, un tema súper importante para todos nosotros, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Es una situación completamente prevenible, pero sobre todo tiene que empezar con el hablar con los demás, con el acompañar y además ser empático desde la emoción. Una de las cosas que nos decía el doctor Gotti en aquella ocasión es que uno tiene que hablar desde la empatía, no desde una conversación superficial, para que la persona de esa manera se pueda sentir acompañada. Y esto tiene que ver realmente bastante con lo que estamos hablando, lo que vamos a empezar a hablar en este momento. Así que no se despeguen, que vamos a comenzar con este programa Sanamente, que como siempre les digo, tenemos invitados especiales, fenomenales e internacionales el día de hoy. Así que no se despeguen, que ya comienza Sanamente. Bueno, y así como les dije a todos, hermanos, muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa. Probablemente el día de hoy vamos a tener un grupo selecto de profesionales que están aquí para ver al padre que nos acompaña esta noche, el padre Carlos. Padre, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángeles? Muy bien, muy bien. Feliz de que nos acompañe en este programa, que vamos a estar hablando de todo un poco, porque queremos conocerlo. Cuéntenos ¿cómo entra usted en este proceso de vocación, de lo que usted quería hacer y cómo lo desarrolla hoy en día? Yo estudiaba medicina. Terminé el colegio, estudiaba medicina y bueno, había tenido en el colegio amigos que tenían mucha historia con el consumo de sustancias. Okay. Pero en ese momento no era un tema importante. La cosa es que en un momento tengo como una experiencia así muy fuerte de Dios. Un día entro a la iglesia, siento que yo era sacerdote, no era que tenía que ser, que yo ya era, que era mi identidad, que yo era sacerdote, eso me hacía sentir libre, pleno, feliz. Y en esos días me encuentro con una persona que estaba en situación de calle. Yo, en el contexto de esa experiencia, el corazón, yo estaba muy feliz. Había terminado de trabajar ese día, había preparado el mate. Nosotros los argentinos tomamos mate, ¿no? Entonces me fui con el termo, con el mate a la plaza. Me quedé dormido. Cuando me despierto tengo a la derecha un hombre que estaba en situación de calle, todo barbudo. Se llamaba Juan. Me contó su historia, me conmovió mucho. Estuvimos tomando mate. Y aparte era un cuadro pintado porque la plaza es una plaza muy linda que hay en Buenos Aires, se llama la Plaza San Martín, se ponía el sol sobre la avenida Santa Fe, ¿no? Eran esos cielos naranjas. Y este me hablaba y era un hombre barbudo, era un Cristo, como yo me conmoví mucho. La cosa es que con todo esto en el corazón que me había pasado en esos días, la cosa es que cuando ya llega el horario de irme, lo saludo, le digo, bueno, Juan, te vengo a ver en estos días. Al día siguiente, a la misma hora, preparo el mate, preparo el termo, pongo el agua caliente y me voy a la plaza. Y de lejos me ve y me pega el grito, me dice, Carlos, me dice, Carlitos, te estaba esperando, ya pensé que no venías. Y a mí, con eso que me había pasado en esos días, en la iglesia, yo lo que sentí era que Dios me estaba esperando en las personas más rotas. Entonces, no dudé nunca, ni de la vocación al sacerdocio, ni de que iba a estar orientado
hacia las personas más rotas, a la persona que está en la calle, a la persona que tiene un tema con el consumo de sustancias, o sea, a los más rotos de todos. Eso está desde el inicio de la vocación. Importante, qué interesante esto que nos acaba de comentar. Realmente, a veces las personas piensan que a veces Dios nos llama así como con un halo y como muy mágico. Pero miren qué mágico, igual lo que usted nos cuenta, ¿no? De ese cielo bonito, de un lugar espectacular. Yo la verdad es que quisiera ir a esa plaza porque me parece que Argentina es muy bonito. Pero qué lindo es poder integrar una cosa con la otra, porque además medicina es servir. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, la experiencia que tengo ese día en la iglesia era que cualquier otra cosa era menos, que yo no tenía que... O sea, porque yo me imaginaba ser médico como Médicos Sin Fronteras, me imaginaba con la valijita de médico en las comunidades más pobres de nuestro país. No era que me imaginaba otra cosa, pero la experiencia de esa tarde fue de que cualquier cosa era menos que lo que yo quería entregar, que era todo, no era un poquito, era todo. Y eso me hacía sentir feliz. Qué lindo, la verdad es que me parece que son historias que uno debe conocer y que debe compartir. Yo conocí al padre Carlos, al padre Charlie, como se le conoce también, en un diplomado que hice virtual, recuerdo, sí, hace varios años, y recuerdo que yo lo veía hablando y había un nacimiento en un video y salía hablando de todo este tema de adicciones, que los que nos ven saben que a mí ese tema pues para mí es muy especial, me gusta mucho, es lo que hago. Y yo decía, wow, qué sensibilidad hacia personas que la gente no quiere ver. Porque a la gente, cuando algo se rompe, la gente lo desecha. Entonces, qué importante es que hay personas que entre lo roto podemos ir cosiendo y las cosas van fluyendo. Y de hecho, pues uno se pondría a pensar en algunos sacerdotes que hacen trabajos, ninguno es igual, y uno dice, wow, qué bonito compartir esa vocación, poder trabajar, poder estar ahí. Y el año pasado anuncian que van a hacer este diploma, era un taller de varios días. Saludos igual a todos los que pudieron hacer eso posible, la licenciada Calixta, Chesnarda, todo ese equipo. Y veo que usted estaba entre las personas que venía a trabajar. La verdad es que fue muy bonito el poder trabajar las adicciones, que para mí es una misión, como me dicen los padres, esa es tu misión, Dios te mandó a esa misión. A veces uno piensa que la misión es irse muy lejos y hacer muchas cosas, pero también está en el acompañamiento de estas personas y cómo uno puede mezclar todo esto. Y al final el significado es vida, ¿no? Vida, porque claro, creo que eso es fundamental. Cuéntenos, bueno, tuvo esta primera experiencia. Luego de esto, ¿cómo abre su camino? Porque yo sé que usted tiene historias súper interesantes. Entonces, ¿qué otras experiencias tiene usted así en el camino que dice? Porque ahorita usted está en un puesto, en una coordinación. ¿Nos puede compartir qué coordinaciones? Coordino la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones en el CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, que es como la organización de la Iglesia para América Latina y el Caribe. Ok, o sea que ya saben que estamos hablando de algo que está organizado, ¿no? Es una organización. No es que uno anda por ahí así como haciendo cosas en solitario, sino que es algo que es muy puntual. A ver, cuéntenos qué otros momentos. No, otra bisagra, si te cuento, te comparto. Yo estaba, bueno, entré al seminario, a partir de ese momento entré al seminario en el año 97, creo. Sí, 97. En febrero del 98 se muere el cardenal Quarrachino, que era el arzobispo de Buenos Aires. Y pasa a ser nuestro arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. La cosa es que Jorge Bergoglio es el que después va a ser el Papa Francisco. La cosa es que, bueno, él le puso su impronta al seminario en el que yo me formé. Él hablaba de que los seminaristas debíamos tener caminos personalizados, que la formación al sacerdocio no era uniforme, no era la milicia, que cada uno tiene como un llamado que tiene que ver con su propia identidad, con su nombre, y que tiene que desplegar, tiene que desarrollar. Bueno, la cosa es que en un momento en el seminario yo me empiezo como
a asfixiar. No podía más, el seminario, sabes, es un internado, es un lugar cerrado. Me empiezo a asfixiar y entonces voy a verlo y le pido que me dé la posibilidad de irme a vivir a la villa, porque yo no podía seguir. La villa en Buenos Aires es como las favelas en Brasil, son las invasiones, son barrios usurpados, pero que se fueron construyendo, que tal vez en algún momento eran pantanos, eran lagunas, basurales, que la gente fue arreglando. Y es gente súper pobre, es lo más pobre de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, entonces yo me fui a vivir a la villa, él me dejó, me fui a vivir a la villa. Y eso para mí fue importantísimo. Fue importantísimo por dos cosas. Por un lado, porque otra vez me sentí profundamente libre. Yo sentía que estaba como suelto de un corset de normas sociales que yo tenía que cumplir, pero que ahí era libre, como que no estaba eso. Claro. Porque era la verdad, era la vida o la muerte, era una cosa... Y eso me hizo sentir muy libre y muy feliz también. Y me entusiasmé muchísimo, muchísimo. Y la segunda razón por la que fue tan determinante para mí, ahí estaba un sacerdote muy importante para el equipo nuestro, que se llamaba Pepe, el padre Pepe y Paola, que de alguna manera le marca una impronta nueva a un equipo de sacerdotes de las villas que es del 69, los curas de las villas. Entonces... Y Pepe le marca una impronta como de amistad y de organización pastoral muy importante, muy importante a la parroquia a la que yo voy. Y a mí eso me marca profundamente. Eso me ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces, por un lado, yo aprendo la conducción pastoral y la organización del estilo de Pepe. Por otro lado, aprendo la valoración de los más pobres de todos, de su modo de expresar, de su fe, de su religiosidad, de su modo de organizarse y resolver, de la tradición de los curas de las villas, que eso después es lo que va a retomar Bergoglio cuando va a ser Papa Francisco. Y por otro lado, me conecto con la raíz de mi vocación, que eran los últimos. Y eso me hace sentir muy bien. Entonces ese también fue un momento como determinante. Estando en la villa, Pepe me pide que empiece a acompañar a los chicos que estaban con temas del delito, a los que estaban en las bandas, a los que estaban con problemas de consumo de sustancias. Okay. Y yo acompañaba a estos chicos que estaban muy en las pandillas del barrio, ¿no? Me hago amigo, y en un momento la pasta base, el bazuco, sí. ¿Así le dicen acá? Sí, el bazuco. El bazuco. Bueno, empieza como a llenar todos los lugares del barrio, la villa que nunca tenía gente en la calle, de repente se empieza a llenar de gente que estaba en calle, que rompía todos sus vínculos con su familia, con todo, que se quedaba en la calle, gente que venía de otro lado, que venían a consumir y que se quedaban, que no podían desengancharse y se quedaban ahí. Y de repente cambia el escenario, pero te estoy diciendo, esto es de un año para el otro. Okay. Y nosotros empezamos a armar una respuesta local, veíamos que lo que había no le respondía la vida de las personas que estaban ahí. Empezamos a organizar una respuesta y la verdad que nos fue muy bien. Nos fue muy bien con lo que hicimos y los chicos se ponían de pie, las chicas, y la comunidad se organizaba y crecía y cada día era más la desproporción que teníamos porque nos llegaba gente. Pero antes de avanzar, te quiero compartir algo que fue muy lindo para nosotros. La inauguración, 20 de marzo del 2008. Viene Bergoglio, que era nuestro arzobispo, te decía, y era un jueves santo. En la misa del lavatorio de los pies, a Pepe me dice, juntá los 12 chicos del lavatorio, tienen que ser chicos adictos. Bueno, yo trabajaba con chicos y con mucho más que 12. Claro.
pero nadie se quería lavar los pies porque venían las cámaras de televisión, porque estaba el obispo, porque era todo muy pesado, muy... Protocolar, tal vez. Bueno, Bergoglio nunca fue protocolar. O sea, nunca fue protocolar, pero era, qué sé yo, es mucha presión a un tipo que no le gusta estar muy en la vitrina. De repente estaba ahí el obispo de Buenos Aires, te lavan los pies, tenés las cámaras de televisión, salís por los noticieros, como, ¿no? No. Era difícil. La cosa es que junté 6 chicos y una chica, el resto no querían. Si supieran, después si hubieran sabido, porque después estaban todos mostrando su foto, ¿no? Cuando el otro fue papa. Por supuesto. Claro. Bueno, la cosa es que en esa misa, él nos dice 2 cosas. Dice, esto es cuerpo a cuerpo. O sea, no hay una industria de la recuperación. Cada persona es una historia única, sagrada, y hay que poner el cuerpo, hay que involucrarse, poner el cuerpo, comprometerse. Eso que de alguna manera había dicho en el seminario de que cada uno tenía que tener un camino personalizado. Claro. Bueno, lo mismo lo decía para la recuperación. ¿Sí? Esto es una historia que es única a cada persona. Y lo segundo que dice, hay que recibir la vida como viene. Y eso fue para nosotros importantísimo, porque recibir la vida como viene era, en primer lugar, decir, bueno, yo no puedo decir que yo voy a trabajar con jóvenes varones de 18 a 24 años. Lo que viene, viene. Sí. ¿No? O sea, y si me viene un viejito borrachito, yo tengo que recibir al viejito borrachito. Me viene una mujer que viene con los 3 hijos y yo recibo a la mujer con los 3 hijos. Entonces no había un criterio de exclusión, ni moral, ni social, ni político, ni por la orientación sexual, ni por la raza, ni el color de la piel, ni nada. La dignidad de la persona antes que nada. Claro. Y nosotros recibíamos a todas las personas. Pero recibir la vida como viene, entendimos que no era solamente recibir a todos. También era recibir a esas personas en todas las dimensiones de su vida. Entonces me llegaba esta chica que estaba con la panza así, embarazada, y que tenía que hacerse los controles, y que tenía sífilis, y el otro que venía con una causa penal y que no tenía documentos, y que había que hacer los documentos, que había que resolver la causa penal, que además tenían que hacer un tratamiento de recuperación. Yo no podía decir, acá solamente nos ocupamos de las emociones, los sentimientos y técnicas para que uno se conecte con uno mismo y aprenda a decir, ¿no? No, o sea, eran todos los aspectos de la vida, los vínculos, el barrio, cambiar el barrio, eran un montón de cosas. Entonces recibir la vida como viene era también toda la vida, la mirada integral. Y el tercer elemento, que esto fue importantísimo, Bergoglio era jesuita. Y los jesuitas, cuando van a hacer los ejercicios espirituales, los ejercicios son para discernir cuál es la voluntad de Dios. O sea, en los movimientos del alma, cuando uno va haciendo los ejercicios, uno reconoce que hay cosas que vienen de Dios, que las tiene que abrazar, porque te hacen bien, porque te ayudan, y hay cosas que vienen del mal espíritu. Y las cosas que vienen del mal espíritu hay que reconocerlas y rechazarlas. Bueno, entonces nosotros comprendimos que la vida es el vehículo en el que Dios viene. Recibir la vida como viene, por el principio de la encarnación, Dios viene en la vida. Entonces, si vos recibís la vida que viene, ¿y cómo viene? Bueno, Dios viene y viene para salvarte. Eso es lo que está atrás de todo lo que Francisco decía sobre los temas de las migraciones. Sí. O sea, cuando vos decís, un pueblo levanta muros para no recibir migrantes, lo que está haciendo es condenándose. No, se está condenando. Porque en ese grupo que viene, en esa gente, también viene una salvación para vos. Bueno. Sí. Sí, no, miren, la verdad es que yo aquí estoy escuchando todo, ¿no? Súper bonito tener todas estas experiencias, porque me imagino cuando dijo lo de la foto y del Papa, ¿no? Que el Papa me lavó los pies. Entonces, qué interesante y qué bonito. A mí, en lo personal, siempre me gustó este periodo del Papa Francisco, porque yo sentía
que era alguien que entendía lo que yo pensaba. O sea, no sé, yo siempre tenía como este tema, porque para él el tema de las adicciones, para el tema de las personas en situación de calle, para él era nosotros que lo conocimos ya después, ¿no? Todo este tema era como tan especial y tenía como este amor un poco más allá, porque a veces las personas piensan tal vez que el tratamiento es ir, te desintoxicas, sales y ve a ver qué haces, ¿no? Pero en realidad este tratamiento integral que uno tiene que hacer por el bienestar de la persona, que es cambiar los lugares donde se vive, cambiar lo que esté pasando alrededor, el acoger a todas estas personas como estas embarazadas que a veces llegan, y somos muy dados a juzgar, a prejuzgar. A mí en lo personal la palabra vicioso, eso me choca un poco, porque la gente no, es que son viciosos y si ellos quisieran ellos lo dejan. Pero la enfermedad de la adicción, ¿cómo es vista? Porque usted nos ha contado todo esto, pero desde el CELAM, desde todos estos espacios, ¿cómo es vista la adicción? Mira, yo creo que sería un problema definir la adicción en un ámbito de la vida. O sea, desde ya que cuando están hablando de un vicio, lo que están hablando es de un aspecto moral de la vida de la persona, ¿no? Exacto. Y de alguna manera me parece que hay que poder comprender qué es lo que pasa en esa persona. Entonces, si resulta que en el consumo de sustancias se transforma la estructura del sistema nervioso central, uno va perdiendo libertad para consumir o dejar de consumir. Bueno, entonces ya no estamos hablando de una decisión que pueda ser valorada a partir de un juicio moral. Claro. Pero de la misma manera, te digo, tampoco podemos solamente mirar la dimensión de la salud. ¿Hay que mirarla? Sí, porque afecta, te decía, ¿no? Cambia la estructura del sistema nervioso central, porque la salud mental se ve muy condicionada y es muy importante poder tener una mirada de salud. Pero ojo, no es solo una mirada de salud. Porque cuando hablamos de salud, aunque en las definiciones tenemos una mirada amplia, en la aplicación nuestros países suelen tener miradas muy restrictivas, Sí. que no miran la dimensión social y los contextos. Entonces, ¿por qué es importante mirar el lazo social y el contexto? Porque si vos no ves eso, vos vas a pensar que solamente con talleres para favorecer los factores de protección y haciendo como un buen tratamiento psicológico, las personas se van a recuperar y van a volver a su barrio y se van a llevar una frustración enorme porque todos sus vínculos están atravesados por el consumo, porque no tienen oportunidades para trabajar, porque cada vez es más difícil encontrar trabajo, porque es una economía que sobre todo a los más pobres lo va excluyendo. Entonces, si no miramos todas las dimensiones, la dimensión económica, política, social, laboral, si no miramos todo, no nos sale nada. Ese es el problema, ese es el gran desafío con el problema de las adicciones. Hay que mirarlo todo para que nos salga bien. Y ahí, justamente, la adicción aparece como la gran metáfora de una sociedad que perdió el rumbo. Porque ya es difícil vivir, ya no le encontramos la vuelta a la vida. Sí. Algunos sí y la mayoría no. La mayoría no, eso es importante, ¿no? Que la mayoría de personas anda de alguna u otra manera. A veces pensamos que una persona con una adicción es una persona que anda en situación ya de calle. Hay muchas personas a nuestro alrededor que a veces uno no sabe, también están pasando por estas situaciones. Y una cosa importante que sí me gustaría volver a repetir es esa parte global del ser humano. Poder trabajar la parte biológica, psicológica, social, espiritual. Yo creo que la parte espiritual tiene mucho que ver. Y hablando de la parte espiritual, yo siempre he como hecho tal vez una reflexión personal de San Francisco de Asís a partir de su trabajo con los leprosos. Y entonces recuerdo, yo decía, bueno, yo estoy al servicio de esas personas como San Francisco, que eran los leprosos y que nadie quería ver. Porque están lejos, están por allá, nadie los quiere ver, nadie quiere saber, nadie se quiere involucrar con este tipo de cosas.
pero son personas con dignidad, como usted lo dijo hace un momento, ¿no? Y partiendo también de toda esta parte de la bioética, el poder resguardar la vida, la dignidad, esa maleficencia y no maleficencia, esa parte a mí me gusta mucho, porque a veces decimos, ah, pero es que yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie, pero qué bonito es poder tener una red que pueda ayudar a estas personas. ¿La pastoral tiene mucho tiempo de existir? No, empezamos en el 2022. Te cuento también un poquito. Por favor. Yo siempre me sentí que mi vocación era que los más rotos encuentren en la iglesia una familia que los abrace. Y eso era vivir y hacerme familia de los que estaban más rotos. O sea, no podría vivir en un lugar, ¿no?, como muy bien, digamos, ¿no? Como sí. Necesito estar entre los rotos. Pero por otro lado, trabajar para generar condiciones en la iglesia para que la iglesia sea la familia de los rotos, ¿no? Como claro. Yo siempre sentí que mi vocación tenía que ver con esto. Y justamente yo venía trabajando en el Hogar de Cristo, Familia Grande Hogar de Cristo, que es la organización nuestra en Argentina. Viajaba por las provincias, iba como acompañando a las comunidades a que se organicen, a que armen sus pastorales, a que armen sus centros barriales, para que generen respuestas comunitarias, para que pase esto de que la iglesia sea la familia de los más rotos. Y en un momento me voy de ejercicios, ¿viste? Yo hago los ejercicios de San Ignacio todos los años, donde más o menos calibro la brújula para dónde voy a caminar el año siguiente. Okay. Y entonces me fui de ejercicios y sentí que Dios me decía, bueno, déjame la pastoral, déjame el Hogar de Cristo, entrégame a tu hijo, ¿no? Como, porque justamente me conmuevo leyendo el Evangelio en el que le pide a Abraham, ¿no?, como que le sacrifique a Isaac. Bueno, entonces, yo, bueno, qué sé yo lo experimento así y tengo que correrme, ¿no? No entendía bien por qué me decía, tu vocación es esta, y por otro lado me decía, bueno, pero abandoná, ¿no? Como no lo entendía, pero hay que obedecer, ¿no? Cuando uno reconoce que es de Dios, hay que obedecer. Entonces, bueno, empiezo a dejar todo y le digo a la Virgen, mira, cuando vos quieras, yo estoy de vuelta, ¿no? Como, la cosa es que eso fue en el año 2020. En el año 2022 me encuentro una foto del secretario general del CELAM frente a la Virgen de Guadalupe, entregándole a la Virgen de Guadalupe, patrona de América, la remera de mi organización. Yo, no, le digo, ahora sí, Virgen de Guadalupe, América, con nuestro logo ahí, lo llamé y le digo, quiero armar la pastoral en el CELAM. Y ahí estamos trabajando con eso. Con mucha valentía, porque de verdad pues es importante, hay muchos profesionales probablemente y personas muy advocadas hacia esto, pero el organizarlo, el comenzarlo, el empezarlo, siempre es un tema que tal vez tiene sus propias dificultades, ¿no? No sé si lo ha visto como dificultad. Bueno, sí, ahora yo lo experimento como desde el llamado, entonces todo lo que va surgiendo me confirma que el camino es. O sea, si... Mira, hoy hace una hora antes de llegar acá, los de la Pastoral Social de Paraguay me mandaron un mensajito. La Pastoral Social de Paraguay, nosotros, el curso este que vos hiciste acá, lo hicimos en el año 2023 allá en Paraguay. Y les propusimos armar la Pastoral Nacional de Adicciones. Este año, a principio de año, la armaron. Bueno, y entonces me mandaron una foto de todos los referentes nacionales de la pastoral de adicciones, sentados con el Ministerio del Interior, con el Ministro del Interior, negociando las políticas públicas de adicciones. Y a mí me dio una alegría tremenda, imagínate. O sea, ese lugar que venían dando vueltas hace un montón, que no podían organizarse. A mí esto es una confirmación hermosa, que me conmueve y me invita a seguir para adelante. Entonces, cada cosa que pasa,
Y bueno, es todo ganancia y todo confirma el camino. Por supuesto. Miren qué interesante. Yo la verdad es que podría soñar que en un momento nosotros en Panamá también hagamos una de estas cosas. Y sobre todo, creo que hemos empezado muy bien, porque el año pasado se creó este grupo, personas que están interesadas, tal vez algunas que lo estaban trabajando y no se conocían. O sea, porque tal vez uno se forma por los gremios, que si los psicólogos hacen esto, que si los psiquiatras o la gente de salud va por un lado. ¿Qué fue lo que ocurrió el año pasado en donde usted conoció este espacio panameño de trabajo? Mira, para mí el centro de lo que pasó es que, de alguna manera, en el curso que nosotros proponemos, se construye un puente entre la lectura que hacemos desde la fe y la lectura que hace la ciencia. Construye un puente. Pero ¿qué es lo que significa que exista ese puente? Cuando ese puente está, los profesionales de la salud, que son católicos o evangélicos, de repente se sienten que no están disociados, se integran. Claro. Entonces, no es que trabajo en un centro de psicóloga y después soy católica cuando voy a misa, no. O sea, yo ejerzo mi fe y la desarrollo también en el centro de recuperación y también en el marco de mi ciencia, de mi ejercicio profesional. Y ese pastor o ese cura o ese agente pastoral que trabaja en un centro de recuperación y de repente se da cuenta de que todo esto otro también me suma, me ayuda, me ilumina, me mejora. Y entonces no necesito estar dividido y no necesito estar en una confrontación de esas que existen cuando no construimos el puente entre, habitualmente pasa, los gobiernos que vienen de un ámbito de ejercicio y de lectura profesional del problema y las religiones que son las que construyen las respuestas reales en los territorios, porque cuando no hay mucho financiamiento para estos temas, las respuestas están en las iglesias. Entonces es fundamental que nosotros podamos construir estos puentes. Bueno, eso pasó acá y cuando uno descubre el puente, genera mucha alegría. Yo creo que, no sé, vos decímelo. Sí, no, sí, definitivamente. Yo creo que fue muy bonito también el poder compartir con otros hermanos, con otros espacios, saber lo que hacen los demás y tal vez hasta tener estos espacios para poder referir, para poder compartir y sobre todo, tal vez, algunos de los que trabajamos en esto siempre tenemos la parte espiritual muy presente, tal vez algunos otros no, y esto confirma desde la evidencia científica que es real y que la fe tiene que estar incluida en estos procesos que son tan importantes y sobre todo porque la iglesia propicia muchos de estos espacios. Nosotros pues desde el trabajo con los claretianos siempre se tiene una visión. De hecho, hay un centro importante en Colombia que es el que trabaja esto. El padre Gabriel Mejía, que es un apóstol de este tema, un pionero absoluto de este tema, es el fundador de la Federación Latinoamericana de las Comunidades Terapéuticas. Tipo bárbaro. Sí, la verdad es que el trabajo que ellos hacen ahí es un trabajo maravilloso. Nosotros le hemos seguido la pista ya desde hace algún tiempo y estamos comenzando en nuestros pininos en el trabajo. Yo la verdad es que creo que es un momento maravilloso para que también ustedes puedan ser parte y me gustaría que después de esta breve pausa musical el padre nos diga cómo los que están ahí también pueden ser parte de estos espacios, porque de seguro algunos de los que están ahí escuchándonos y viéndonos les interesará, porque espero que sí. Entonces, bueno, vamos a esta pausa musical, no se despeguen, que ya volvemos con más de Sanamente. Dale. Cuántas veces me hablaron de felicidad, que podía encontrarla en la fiesta, en el bar. Al principio lo disfrutaba y pensaba que me saciaba, pero en mí no encontraba jamás la razón
porque fue más profunda la desilusión y el miedo de no ser un hombre nuevo. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerta pero en ti volví a nacer. Volví a nacer cuando tú me miraste y viste mi dolor. Entendiste que soy frágil pero a ti no te importó. ¿Quién diría que algún día yo podría conocer un amor sin condiciones para volver a creer? No me quieres soltar, te necesito a mi lado, porque a tu lado yo quiero estar. Porque tú no me quieres soltar. En el pasado fui esclavo, hoy de tu mano vuelvo a empezar. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerto pero en ti volví a nacer. Bueno, muchísimas gracias a todos por continuar aquí con nosotros. Escriban, nos mandan sus mensajes, que estamos aquí para leerles, para acompañarnos todos en este proceso de prevención. Yo siempre le digo que nosotros somos un equipo de prevención en todos los temas. Sea el tema que sea, pues estamos aquí para seguir aprendiendo y reaprendiendo. Hoy con el padre Charlie, que nos acompaña, que es coordinador de la pastoral de las adicciones, de este acompañamiento desde el CELAM. Padre, antes de este cambio, yo les decía a las personas que se quedaran para ver cómo ellos pueden ser parte de este cambio, que no solamente es en nuestro país, porque esto es algo que tiene que ser de manera global. Muy bien lo decía el Papa Francisco cuando nos hablaba de estos temas, ¿no? Así que no es que es un tema solo de Panamá o de Argentina, sino que, ¿cómo puedo ser yo parte de este cambio? Mira, a mí me parece que cuando nosotros pensamos los problemas de la droga, no pensamos solamente las respuestas específicas. Las respuestas específicas serían, no sé, las charlas en los colegios de prevención y de, no sé, trabajar los talleres de, no sé, de los factores de protección. O talleres de ansiedad, respiración. Claro, todo Sí. eso, ¿no? O el centro de recuperación. Pensar eso es pensar mal. Pensar solo eso es pensar mal. Porque esa persona que va a hacer un tratamiento a un centro de recuperación, de repente, un día va terminando el proceso, vuelve a su barrio, está en sus vínculos, tiene que conseguir un trabajo, tiene que encontrar un grupo de gente que lo abrace, que lo ame, que alguien apueste por él y le dé un trabajo. Entonces, en el año 2018, el Vaticano organiza un encuentro, se llamaba
las drogas y las adicciones un obstáculo para el desarrollo humano integral. Ahí me tocó ir a exponer, no me quedé el último día, que era el día que hablaba justamente el Papa Francisco, yo me había juntado antes con él, porque no lo podía ver ese día, porque en Buenos Aires una chica que yo había adoptado, que la había recibido, que estaba en situación de calle, cuando tenía 11 años, bueno, cumplía 15. Y yo le tenía que organizar las fiestas de 15 y me volví para la fiesta de 15 de Jade. La cosa es que, por eso no me quedé al encuentro con el Papa. Pero lo había visto antes y él me dijo, bueno, después me pasas un informe del encuentro. Entonces, llego a Buenos Aires, el encuentro me pareció muy malo. Muy malo, yo me volví muy como frustrado porque me parecía que la iglesia hablaba de cualquier cosa, de cómo tenían que ser las policías, que hablábamos de toxicología, pero no hablábamos de lo único fundamental que teníamos, que era qué es lo que tiene que hacer la iglesia en este tema. La iglesia tiene que responder. Y de eso no hablábamos. Entonces me volví. Y entonces, cuando le escribo el informe, le digo, usted habla mucho de la migración. Y está muy bien. Y usted visita los centros de refugiados en Lampedusa y en los distintos lugares. Pero no solo, o sea, piénselo en ese ámbito que usted conoce bien. No es solo tener centros de refugiados. Necesitamos sensibilizar a toda la población y a nuestras comunidades cristianas de que sean más amorosas, más hospitalarias, que recuperen el valor bíblico de la hospitalidad. Necesitamos volver a las raíces cristianas. Bueno, en este tema pasa lo mismo. No alcanza con los centros de recuperación. Vos podés tener, desde ya que hay muy pocos, pero vos podés tener miles y miles de centros de recuperación que si la sociedad no acompaña esos procesos, no hay ninguna posibilidad de que las personas salgan adelante. Uno te va a salir bien y la mayoría te van a salir mal, porque no es un problema solamente individual, es un problema también social y comunitario. Una sociedad que te dice consumí, 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 cuando consumís drogas te deja solo, te rechaza. Mirá, hay un texto, es una meditación de San Alberto Hurtado, está en un librito que lo pueden encontrar en internet, que es una maravilla, que es Un fuego que enciende otros fuegos. Alberto Hurtado es un santo jesuita de la mitad del siglo pasado, chileno, y él tiene una meditación que se llama Jesucristo recibe a los pecadores. Entonces él dice, esa frase, este recibe a los pecadores y come con ellos, es la frase con la que la sociedad de la época criticaba a Jesús. Los fariseos lo criticaban. Y entonces él dice, el mundo hace pecadores a los hombres. Y añade al fango lodo, ¿no? Al fango del pecado, el fango del desprecio. Fango sobre fango es el mundo. El mundo no recibe a los pecadores. A los pecadores no los recibe más que Jesucristo. Bueno, a mí me parece que es muy importante que nuestras comunidades sean amorosas con las personas rotas, que podamos reconocer que esa persona que está mal, que está rota, que está en la calle, que esa mujer que está ejerciendo la prostitución, que cada persona que está rota es de nosotros, que tiene una dignidad absoluta, que Jesucristo dio su sangre por esa persona. Es fundamental que podamos recuperar esto en el mundo del descarte, que lo único que quiere hacer es sacárselo de encima. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Transformar nuestras comunidades en lugares amorosos, generar espacios para que las personas puedan volver a empezar, que puedan tener un lugar para volver a apostarle a la vida, porque si eso no está, no hay chance, no hay chance. Te dejamos solo y después te condenamos porque no te pudiste poner de pie. Importante esa reflexión. ¿Cómo dijo que se llamaba el libro para que todos lo puedan tener? Un fuego que enciende otros fuegos, de San Alberto Hurtado.
Ok, perfecto. Entonces ahí ustedes lo pueden buscar para que puedan entender más a profundidad y entender todo este proceso, ¿no? Tan bonito. Tenemos mensajes, vamos a ver esos mensajes. Luis Torres, muchos saludos desde El Salvador para Charlie. Mirá. Gracias por sus enseñanzas y Luis, ser querido. luz en estos tiempos tan difíciles, pero de tanta esperanza al mismo tiempo. Esperanza, y estamos en el año de la esperanza, así que, bueno, que deberían ser todos los años, ¿no? Pero estamos en este momento precisamente en el tiempo de la esperanza. A ver, ¿qué más tenemos? Buenas noches, llegando a casita sorprendida de escuchar súper interesante programa. Muchas gracias, Clara. Hashtag sanamente. Muchas gracias, saludos a Fanny. Saludos a mis papás que están viendo el programa. ¿Cómo se llaman? Fanny y Orlando. Saludos, Fanny, Orlando. Sí, sí. Ahí vamos. Sí, la verdad es que ellos también siempre propagandean el programa por todos lados, así ¿sí? que sí, por supuesto. Son Así tus que agentes familia, sí, sí, de total, de todo, de publicidad, de mercadeo, todo. Qué bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que enviaron sus mensajes. Igual si alguien tiene algún comentario lo puede hacer. Y me quiero quedar con algo que usted comentó hace un momentito sobre las personas rotas. No solamente estamos hablando de personas con una adicción. Usted habló de diferentes personas, diferentes características que pueden tener las personas que están a nuestro alrededor y que a veces pasamos así como los caballos, que no queremos mirar hacia los lados, pero a veces están más cerca de lo que uno piensa. Yo creo que una de las cosas o uno de los momentos que ha sido bastante triste en la humanidad fue la pandemia, y ahí nos dimos cuenta de que habían personas que estaban mal a nuestro alrededor y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Entonces, y lo digo porque, bueno, puede ser que en una casa las personas estaban enfermas, murieron, no sabíamos, en la misma comunidad habían personas que no tenían trabajo. Entonces, yo creo que de alguna manera decían que la pandemia nos iba a ayudar a ser más humanos y que nos iba a ayudar, pero yo creo que la gente ha olvidado eso un poco, porque ha ido pasando el tiempo y así mismo ya nos sentimos bien, estamos bien, y la gente ha vuelto, tal vez en algún porcentaje, a lo mismo que estaban antes. ¿Sabes que te hago una reflexión sobre eso? Porque te quiero hablar de la relación que tenía el Papa Francisco con los movimientos populares. Vos sabés que hicieron 4 encuentros, ¿no?, de Francisco con los movimientos populares. En el segundo encuentro, en Santa Cruz de la Sierra, 9 de julio del 2015, él les dice, él estructura así, ¿no? Dice, me gustaría que la Iglesia se acerque más a los movimientos, ¿no? Y después dice, esto no da para más. Este mundo no da para más, no lo aguantan, o sea, los excluidos, pensá que tenían ahí adelante los reciclados, los que juntan la basura en la calle, los vendedores ambulantes, los más pobres de todos organizados. Estaban ahí, dice, este mundo no aguanta más, este sistema no aguanta más, y por la ambición desenfrenada del dinero que nos gobierna, a la que llama el estiércol del diablo, ¿no? Y le dice a los movimientos, me animo a decirles que el destino de la humanidad está en gran medida en su capacidad de organizarse y encontrar respuestas creativas para las 3T, techo, tierra y trabajo, y en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio. ¿Por qué es importante? Porque pone el destino de la humanidad en los de abajo. Y eso es muy importante, porque en estos temas no hay solución desde arriba. No podemos pensar que sin los más rotos vamos a encontrar solución. Ellos son protagonistas, conocen como nadie. Cuando nosotros empezamos a armar la cooperativa ya en Buenos Aires, la primera de las cooperativas que armamos, María, que había estado en situación de calle, que la habíamos acompañado cuando quedó embarazada de su 5º hijo, porque los otros en consumo los había ido dejando con sus papás. María, a partir de su relación con la obstetra de la maternidad, empieza a ser el canal por la que todas las chicas que estaban en situación de calle y quedaban embarazadas podían hacerse controles y sentirse seguras. Jorge, que había estado 18 años preso, tenía 34, había estado 18 entre mayor y menor, visitando a los que estaban presos, era un fenómeno, conocía toda la lucha del corazón, lo que significa la esperanza, lo que significa bajar los brazos. Entonces, es con los más rotos en un lugar protagónico.
Y en ese lugar de que los que ayer estaban completamente rotos, hoy son parte de la respuesta, nos llenamos todos de esperanza. Es muy luminoso eso. ¿Por qué te lo digo? Porque en el 2020, en abril, cuando les manda Francisco la carta, les dice justamente, les recuerda eso a los movimientos populares. Dice, acá los problemas más complejos de la humanidad no tienen respuesta en el paradigma tecnocrático, ya sean mercadocéntricos, que son los paradigmas liberales, el mercado va a resolver, o estadocéntricos, que son los paradigmas populistas, que el Estado lo va a hacer todo. No es así. Es con la participación protagónica de la comunidad, empezando por los últimos. Así que para mí es importantísimo esto que decís. Y te digo una más, en estos días estoy parando ahí en el Hogar Juan Pablo II con Ariel López y todos los muchachos. Hay un grupo de muchachos ahí que están en situación de calle y que son los que llevan adelante eso. Es precioso, ¿eh? Es preciosa esa experiencia y también yo los invito a los que quieran como conocer, que se acerquen, porque es muy, muy lindo ver cómo se organizan y cómo van cuidándose y saliendo adelante. Súper. Te Qué pasa el bueno. chivo. Tenemos mensaje. Ah, bueno. Es algo que estaba escuchando, que tenemos mensaje. Padre, felicitaciones por hermosas recomendaciones humanas ante los jóvenes, hábitos de conocimientos. Hábitos de conocimiento. Importante, importante. Y es importante que nosotros como adultos acompañemos a los jóvenes para que no sigan creciendo igual que los adultos, que ya estamos un poco, ¿no? Un poco mal, un poco bastante mal. Esa parte es importante y es valiosa. Y que no los estigmaticemos, porque viste Sí. que cuando uno crece, a la cultura más juvenil se la empieza a mirar como con desconfianza porque es distinto a mi modo de ver la vida, y entonces uno como no la valora, y tiene un montón de cosas muy positivas, como poder escuchar y entrar en diálogo con, ¿no? Bueno, esa apertura. Sí, de hecho es una de nuestras causas, de mi causa, en los ambientes parroquiales, en los ambientes de los grupos, porque yo siempre le digo al adulto, pero ¿quién los cría? O sea, son ustedes, los mismos que se quejan del comportamiento son los que los crían. Entonces, qué complicado es juzgar y prejuzgar a un joven por su manera de ver, la manera de hablar y al final qué cosas tan bonitas se pueden crear a partir de ese lienzo en blanco, ¿no? Claro. Que viene y que podemos ser nosotros también ayudantes en este proceso de acompañamiento, porque hay prevención, se puede generar la prevención no solamente con un juego de fútbol o con un taller de pintura, sino con el acompañamiento y la escucha. Usted dijo lo más importante, ¿no? La escucha empática, la escucha del corazón, porque hay escuchas que a veces son como que, sí, y sigues, pero cuando tú escuchas de verdad, qué bonito es poder tener ese encuentro personal con el Jesús que usted hablaba al inicio del programa. Porque a veces uno piensa que no, pero así es que está Jesús y a veces no lo vemos. Tenemos 2 mensajes, vamos a ver. Bendecida noche y que se repita otra de estas reflexiones. Oiga, ya lo están invitando de nuevo. Súper. Programas como este ayudan mucho a dilucidar a los jóvenes ensimismados en tecnologías incoherentes. Jóvenes y adultos, a veces uno ve a los adultos que no paran, y están todo el día conectados en tantas cosas que también es importante, ¿no? Volver a la raíz. Te cuento en ese... Vos sos psicóloga, ¿no? Sí. Bueno, en el malestar en la cultura, Freud dice que frente al malestar en la cultura que surge del desencuentro entre las pulsiones de la vida y los mandatos, ¿no? Como culturales, frente a ese malestar que es muy grande, tenemos que poder procesarlo y que muchas veces necesitamos fuertes distractivos o narcotizarnos, ¿no? Sí. Y yo creo que es una sociedad esta donde vivimos tan mal, que la industria del entretenimiento tiene un desarrollo que es bestial. O sea, los fuertes distractivos de esos que hablaba Freud, o sea, tienen un desarrollo brutal, pero también cada vez tenemos que narcotizarnos más, pareciera, porque es tan difícil vivir, se vive tan mal, porque justamente vamos recortando los vínculos, el lazo social, ¿no?
Bueno, parece que a mí me caen también los argentinos, ¿eh? Freud, importante en los procesos psicológicos y psicoanalíticos. La gente no cree que es verdad, pero es verdad. Y es cierto, se lo decía yo a mis estudiantes hace 2 días, o sea, esa es una de las raíces de la psicología. Claro. Y qué importante es lo que él decía hace tanto tiempo, hoy lo estamos viendo. Y es complicado, porque yo les digo, yo pensaría que la humanidad va en mejora, pero entre eso, entre el dinero que nos mueve, que es lo que decía ahorita usted el estiércol, y tantas cosas más, ¿no?, que hay ahí en medio. Padre, se nos ha quedado corto el tiempo para tantos comentarios, tantas reflexiones, tantas cosas importantes para nosotros, porque todo esto forma parte de ese conocimiento que debemos tener para estar en conocimiento con el hoy. Porque a veces queremos pensar que estas cosas no existen, que no se hacen, pero sí están, sí existen, y ustedes también pueden ser parte desde espacios como este, escuchando las reflexiones, compartiendo la información, y esto me da para decirles que este programa queda aquí grabado para que cuando ustedes quieran verlo, lo pueden volver a repetir, igual se escucha a través de Radio Claret, así que un saludo a todos ustedes que están ahí. Última reflexión, padre. No, muchísimas gracias por la invitación y la propuesta como organizarnos, o sea, está en el modo de cuidarnos, está en el modo de construir ese lazo social, ese tejido social que se nos va rompiendo en esta cultura, está justamente la salida para este drama enorme. Así que la invitación a hacer comunidad, a construir vínculos y a abrirnos a las personas más rotas. Muchísimas gracias. Y de hecho, bueno, el padre está acá visitando diferentes centros, ha estado en diferentes centros, en Hogares Crea el día de hoy, en Remar, y el viernes tenemos también un espacio de conversación y de compartir, porque sí, tenemos que seguir creando la red, ¿no? Manteniendo las redes de manera saludable. Así que muchísimas gracias por estar en nuestro país, Ángeles, por estar en Sanamente, y bueno, un saludo a todos ustedes que están ahí y será hasta la próxima. Saludos. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.